Santiago, 11 de septiembre de 1973. Los aviones siguen atacando al mundo. Tengo la certeza de que mi sacrificio no será en vano. Mi nombre es Winfried Hempel, soy abogado de las víctimas de la excolonialidad. Yo nací en el año 1977 en la excolonialidad, hijo de padres inmigrantes colonos. Y ahí inmediatamente, desde que tengo memoria, no existía la estructura de la familia. Es importante entender eso porque en ese sentido, si digo no existía la estructura de la familia, significa que nosotros como niños ni siquiera sabíamos que existía familia, ni padre, ni madre. Solamente sabía que me llamaba Winfried, no sabía ni siquiera cuáles eran mis apellidos y que siquiera que existían apellidos, porque esa era mi identidad. Y la colonia, como estructura, tenía, si tú la analizas hoy día a la distancia, tenía una estructura súper clara. Tenía una estructura piramidal, una pirámide bien empinada, que arriba estaba obviamente Paul Schaeffer, y después venían 3 niveles más. Estaban los famosos jerarcas, los 12 jerarcas, que eran poco menos que los 12 discípulos de Jesús, y después viene un tercer nivel, se podría llamar la zona gris, en la cual viene gente que son víctimas del 4.º nivel, que son una especie de mandos medios, donde está el grupo de seguridad, los guardaespaldas de Schaeffer, etcétera, que en su infancia y en su ciclo vital eran en los primeros años tanto víctima o más incluso, mucho más que uno, pero de alguna forma fueron seleccionados del grupo para cuidar al resto. O sea, la colonialidad, ¿cuál es su particularidad y su pegamento interno? El primer componente es un componente religioso, pero cuando tú mezclas el componente religioso con el componente político, obviamente es una mezcla que no es exagerar que se asemeja al fanatismo del Islam, del Talibán. Porque eso es mezclar la política con la religión en el sentido de que tú percibes al que piensa distinto políticamente ni siquiera como enemigo, porque generalmente es un adversario, no es un enemigo, no, ni siquiera como enemigo, sino como una persona mala. Mira, la colonialidad en su origen se compone de alemanes de clase media-baja, gente muy sencillos, artesanos, maestros carpinteros, maestros albañiles, que vienen de la zona rural norte alemana a Chile a establecerse como una agrupación bautista. De la iglesia bautista, que si bien es bastante conservadora, no está dentro de las denominadas sectas. En Siegburg, en esa segunda localidad, donde ya fue, como digo, con su séquito más fiel, Schaeffer compra un terreno. La verdad, un terreno creo que tenía 2-3 hectáreas, en una pequeña ciudad alemana, y ahí construyen un hogar de menores, donde se producen los primeros abusos sexuales. Cuando inaugura ese hogar, llega a esa inauguración el embajador de Chile en Alemania, Arturo Maschke. Arturo Maschke era en la época en Chile un personaje muy conocido porque fue, si mal no recuerdo, ministro de Economía y presidente del Banco Central. Y cuando él ve a Schaeffer y con su grupo, él formalmente, yo creo que ni siquiera con la intención de que viniera a Chile, pero dice, y los invito a Chile para que se establezcan ahí. Seguramente algunas palabras de buena crianza diplomáticos, pero Schaeffer tomó esa invitación y le hizo caso. Y al tiempo que Maschke había vuelto a Chile, apareció Schaeffer y Hermann Schmidt en Chile, en la puerta de Arturo Maschke. Y se instala en la casa del cuñado del presidente Alessandri. Entonces venía inmediatamente, primero muy recomendado, vivía en la casa del cuñado del presidente Alessandri, desde donde él creó su fundación sin fines de lucro, que después se llama Sociedad Benefactora y Educacional Dignidad. De ahí viene el famoso nombre Colonia Dignidad. Y en ese contexto, en los años 60, rápidamente toman contactos con gente de la zona, agricultores de derecha, policía. Había más que militares, muchos policías que en el fondo se organizaron en verdaderas redes para
hacer frente a una eventual toma. Y eso hace que incluso son los mismos colonos que levantan las alambradas que después los encerraron, porque ellos levantaron el cerco que circunda el núcleo central, pero un cerco larguísimo de 40 kilómetros, con alambradas, con trincheras, etcétera, que después fue invertido para que ellos no pudieran salir. Muy prontamente ellos toman contacto con militares, políticos, incluso en Santiago, toman contacto con Patria y Libertad, y ya cuando asume Salvador Allende se transforman derechamente en una organización y un centro de operaciones para en el fondo ver cómo derrocar al gobierno de Salvador Allende democráticamente electo. Y llega a tal nivel que en la excolonialidad empiezan a preparar Patria y Libertad los grupos de choque, fabricar armamento, importar armamento de Argentina por la cordillera mediante aviones, y al nivel de que en el año 71-72, incluso un año antes que se produjera el golpe, exactamente en septiembre del 72, se produce una gran reunión ampliada entre militares, Patria y Libertad y Paul Schaeffer y su séquito para hablar sobre el golpe de Estado. En ese contexto llegaban políticos a la colonia. Por ejemplo, Jaime Guzmán ya en el año 71-72 iba a la excolonia Dignidad. Hernán Larraín iba en esa época a la excolonia Dignidad. O sea, yo tengo el libro de visitas a la excolonia Dignidad en mi poder, donde Jaime Guzmán en el año 72, un año antes del golpe, deja su dedicatoria. Alaba a esos alemanes laboriosos. En el fondo, él mismo dejó rastro de que estaba exactamente un año del golpe en la excolonia Dignidad. Y la pregunta es, ¿fue a rezar el rosario allá o qué hacía? Esa relación obviamente después se perpetuó, o sea, una vez producido el golpe y durante los años 70-80, Jaime Guzmán iba regularmente a la excolonia Dignidad y iba con sus discípulos, o sea, celebraba en la misma sala de reuniones donde se había producido esa reunión conspirativa, celebraba sus reuniones de adoctrinamiento de fines de semana para la UDI, o sea, traía como jóvenes universitarios de la Universidad Católica a Chadwick, Longueira. Hay fotos famosas donde él está incluso frente a la terraza de la casa esa con sus discípulos, digo, con sus alumnos, que son como fotos de curso que él hacía ahí los fines de semana. Y es más, eso se perpetuó, esa relación extraña, hasta entrado a los años 90. Ya después ya llegaba la democracia, todavía llegaban ciertos grupos de estudiantes con Jaime Guzmán o después con otros profesores como por ejemplo Fidel Reyes Castillo, que era un muy conocido profesor de Derecho Romano de la época, que después se había transformado en abogado personal de Paul Schaeffer. Él también traía sus cursos a la excolonialidad y no solamente de una visita, sino que quedaban a alojar ahí. Ese triángulo, Jaime Guzmán Errázuriz, Jaime del Valle y Hernán Larraín, siempre ha existido desde la Universidad Católica y siempre han tenido una muy buena relación con la excolonialidad y obviamente sabían hasta el detalle de los reproches de lo que sucedía en la excolonialidad, porque no cabe ninguna duda que se leían los informes donde se reprochaban primero el maltrato a los colonos, después las causas judiciales por abuso sexual que ya venían de Alemania a ver qué pasaba. Los primeros días del golpe son los milicos, los militares, propiamente tales quienes toman preso o torturan a gente en los regimientos, pero cuando se forma la DINA, a quien en el fondo se les encarga ese trabajo sucio, al alero siempre de los militares, no tienen logísticas y designan gente al azar de distintos regimientos, le dan una camioneta, una pistola, lentes de sol, que se vistan de civil, empiezan a detener gente y no saben dónde dejarlo. Y ahí viene para ellos el gran regalo que le hace Schaeffer a Manuel Contreras diciendo: pero aquí tengo todas las instalaciones que ustedes como DINA no tienen. Y empiezan a subir gente a los buses en los distintos centros de detención y llevarlos en buses a la colonia, ni siquiera escondidos, y de una forma, y ahí surge esa cosa perversa alemana, subían a la gente a buses con las ventanas abiertas, le ponían máscaras que hoy día existen como máscaras que tú te pones así como que simulan de disfraz en el fondo. Le ponían sombrero, lentes de sol y los hacían todos sentados, y tú cuando veías el bus por la carretera veías un bus lleno de viejos, pero no sabían que eran presos políticos. Así, a plena luz del día,
llevaron presos de Villa Grimaldi, de Concepción muchos, a la ex colonia Ñuñoa, y ahí tenían obviamente todo a su disposición. Se acondicionó una bodega de papas, que era un zócalo, que en una pendiente empinada, donde por un lado es zócalo total, por el otro tú tienes un acceso libre para circular, donde se crean box separados para mantener los prisioneros, donde al fondo incluso hay una habitación acondicionada para que duerman los agentes de la DINA, y ahí en el fondo Schaeffer pone a disposición de la DINA toda la ex colonia Ñuñoa, la bodega de papas, otros lugares que todavía no se puede establecer bien, como por ejemplo había un tal pabellón, que eran con una especie de camas donde hacían experimentos con medicamentos, con gente que hasta el día de hoy no se sabe dónde existía eso. También existía una alambrada, así como el tipo campo de concentración al aire libre en algún valle de la colonia, que tampoco se sabe exactamente dónde existía eso. Durante todos los años 70, o sea, después del golpe, 73 hasta el 80, en la ex colonia Ñuñoa, a la entrada, al lado de la caseta guardia propio de los colonos, había permanentemente una caseta de guardia de los militares. Schaeffer era especialmente paranoico, entonces él, por ejemplo, vio al otro lado del río, está la colonia, y al otro lado hay un río, hay un cerro, un famoso caso que se llama la Operación Cerro Gallo, porque el cerro que está ahí se llama Cerro Gallo. Él veía humo, entonces para él eran señales de humo que sean los comunistas que estaban supuestamente como guerrilleros ahí, que no eran otras cosas que hornos para hacer carbón. Entonces a la pobre gente de esa zona llegó un regimiento completo de Concepción, peinó todo eso, tomó a toda esa gente presa, los torturó por 3, 4, 5 semanas, pero gente que no tenía nada, ni siquiera una afiliación política, inocentes campesinos, y después los soltaron de nuevo. Y lo otro que es también muy importante, que Schaeffer asistía a las reuniones de generales durante todos los primeros años de la dictadura en el edificio del Diego Portales. Imagínense un civil alemán, prófugo de la justicia alemana en Chile, en el fondo un delincuente, solamente por ser alemán y por tener a la DINA a disposición ahí todos los terrenos de la colonia, asistía todos los lunes en el edificio Diego Portales a la reunión de generales. Porque la colonia Ñuñoa, hay que decirlo solamente para resumirlo, tiene para efectos de explicarlo, tiene 4 grupos de víctimas. Primero los colonos, después los niños chilenos que fueron abusados, que eran los niños que venían al hospital los fines de semana, etc. Después, desde luego, las víctimas de la represión de la dictadura, dícese familiares o los que fueron torturados y desaparecidos en la ex colonia Ñuñoa, y también después, y lamentablemente me pongo último porque de nuevo lo estoy incluso yo invisibilizando, un grupo totalmente invisibilizado, que es el grupo de los inquilinos que vivían en la ex colonia Ñuñoa, que fueron expulsados cuando llegaron los alemanes. Por ejemplo, ha costado hacer justicia por lo que pasó entre alemanes, donde se victimizaban mutuamente, y eso es muy complejo. Por ejemplo, tú tienes una familia donde un hermano era victimario y el otro era una víctima. Entonces, esas familias, junto con otros hermanos, hoy día por un lado tratan de restablecer el vínculo roto o el vínculo que nunca ha existido, pero por otro lado está el reproche mutuo de su respectivo pasado. Entonces, en el fondo están en esa encrucijada de hacer justicia como formalmente corresponde, denunciar a mi hermano que era un delincuente, o yo trato de jugar o aparentar una vida familiar armoniosa que tampoco es normal. En ese contexto también es muy difícil de saber la verdad sobre, por ejemplo, el destino de detenidos desaparecidos, hacer justicia. O sea, me explico en la práctica cómo es. O sea, yo puedo llamar a uno de esos hermanos, ¿ya? Y decirle, oye, ¿tú qué puedes aportar a la ministra que actualmente investiga el caso para investigar el destino final de detenidos desaparecidos? Y él me dice, me da o no me da una información, pero inmediatamente empiezan a llamarlo todo el resto de los hermanos. Y el cuñado, hasta de Alemania, dicen, oye, pero no digas nada porque te puedes caer preso, el BINFE te va a sacar información, etc. Y toda la tranquilidad que yo le puedo dar, en el sentido de, por favor, solamente aporte, porque lo que hoy día nos interesa es saber la verdad.
en el fondo se hace muy, muy, muy difícil. Y la verdad, la colonia como tal, hay que disolverla, y el Estado de Chile debió disolverla en su momento. El problema es que hoy día son sociedades comerciales, como sociedad anónima o sociedades limitadas con sus bienes, y que están amparados bajo el omnipresente derecho de propiedad que existe en la Constitución del 80, y nosotros no podemos velar por derechos más fundamentales que el derecho a propiedad, porque el Estado en el fondo está impedido de actuar porque tiene esa barrera constitucional de que el derecho constitucional es más importante que la intervención que pueda hacer el Estado dentro del terreno. Si alguien me habla hoy día de reconciliación o lo que se ha hablado durante todos los años 90, yo creo que hablar de reconciliación es absurdo y además innecesario. ¿Reconciliación de qué? ¿Vas a sentar en una sola sala a la víctima con el victimario? Nosotros vamos a tener que vivir con eso, con el golpe que se produjo por un lado, pero por otro lado luchar por la democracia. La democracia con todos los defectos que tiene. Sabemos que es de todos los regímenes políticos que existen un régimen lleno de problemas, como todo el resto de los, pero es el menos malo. Se sabe a ciencia cierta, habiendo contrastado el testimonio de distintos colonos, que de las fosas comunes no encontraron todas las fosas. Y hay a lo menos una fosa que no se encontró, de hecho está en un área relativamente chica, o sea, de las 17.000 hectáreas, está limitado a una área de no más de 100 por 100 metros, y, o sea, es una hectárea, y aún así, con todos los expertos, los recursos invertidos hasta el día de hoy, no se ha podido encontrar esa fosa, lamentablemente. No sabemos cuántos cuerpos hay. Habían fosas en promedio, por los que participaban, se saben que 6, 7, 8, hasta 10 cuerpos o 12, pero que existe una fosa en la excolonialidad de cuerpos de víctimas de la dictadura que no se encontró, eso es así.